Buenas tardes nuevamente. Seguimos estudiando, leyendo la Biblia en un año. Hemos llegado a Salmo 96 hasta 115. Para la semana que viene nos toca el Salmo más largo. El más corto también. ¿El más corto cuál es? 117. ¿El más largo? 119. Eso para la semana que viene. Hoy vamos a estar en 96 hasta 115. Y también la última parte de Romanos 12 a 16 y el primer capítulo de Primera a los Corintios. Así que esta última parte de Romanos, a veces decimos que es la parte práctica del libro. Los primeros 11 capítulos contiene una doctrina bastante, bueno, como dice Pedro, a veces un poco difícil. Pedro dijo que Pablo escribía una cosa a veces difícil de entender, que los indoctos tuercen. Y no hay duda que los primeros 11 capítulos de Romanos se han prestado para muchas falsas doctrinas, para los que quieren torcer la Biblia, los que no quieren tomar la Biblia en su contexto. Como hemos visto que hacen con cuando hablan de salvo siempre salvo, el calvinismo, salvación por la fe solamente, el premilenialismo, todas estas doctrinas que se ve en muchas iglesias evangélicas y protestantes, pues ellos usan Romanos, pero siempre están usando versículos y hasta capítulos fuera de contexto. Pero la última parte de Romanos es más fácil de entender, pero más difícil de poner en práctica. Tenemos muchas enseñanzas prácticas, muchas cosas que nos enseña de cómo es la vida cristiana, comenzando con ese sacrificio vivo, el capítulo 12, y el libro termina con muchas salutaciones a los hermanos. Primero Corintios comienza con unas palabras buenas, como Pablo siempre comienza con a los Corintios, dándole gracias a Dios por ellos, etcétera, pero rápidamente entra en uno de los problemas más grandes que tenía esa iglesia. ¿Cuál era? El capítulo. ¿Cómo la que querían? Estamos hablando de... Los judaizantes sería nada, ¿no? Los corintios. Oh, el desacato que había entre ellos, uno de ellos. Bueno, había muchas cosas. Se puede mencionar una lista de 10 cosas, pero el capítulo 1 se menciona uno de esos problemas que tenía. ¿Cuál era? Uno tiene Tenía el hombre tenía la mujer del papá. Eso más adelante. Eso está más adelante. División. División, gracias, Víctor. La división. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y ese problema, pues, la primera parte del libro se trata de ese problema, aunque los problemas que ustedes mencionaron están ahí también, no hay duda. Muy bien. Así que, con esa pequeña introducción a lo que leímos de Romanos y Corintios, también en los Salmos, tenemos unos salmos, todos los salmos son importantes, pero algunos que son más sobresalientes, y más conocidos, como el 103, el 110. Y voy a dejar que ustedes comenten, y si acaban los comentarios, pues yo tengo mucho más comentarios, pero voy a dejar que ustedes comenten primero. Adelante, la próxima persona que quiere hablar. Yo. Sí. 103. Salmo 103, sí, yo sabía que tengo que llegar ahí. Tremendo salmo. Hay otro 103. también, Muy bien. Déjame ver.
¿Qué versículo particular? Tengo del 1 al 5. Ok, vamos a comenzar ahí. Después tengo una pregunta. Dice, Perdón, déjame cambiar la versión aquí. Esta cosa, ¿verdad? Ok, sigue. bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el alma. Ok, ¿algún comentario sobre estos versículos? Bueno, sabemos que los títulos los pusieron los hombres, pero aquí está hablando de las bendiciones de Dios, que son dignas de alabar. Sabemos que el Señor es el que merece toda la gloria y toda la honra. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y este salmo lo relaciono con Isaías 53, que habla de que Él llevó nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, o sea, y Él es quien lo hizo en realidad. Muy bien. Y tengo también el versículo 8 y el versículo 13. Un segundito, vamos a decir un par de cosas aquí también. Aquí se han sacado varias canciones, tanto en inglés como en español. Alma mía, alabe a Jehová. Y en inglés, bless the Lord, oh my soul. Y esto cuadra con lo que hablamos la semana pasada. Parece que David aquí está hablando solo. Está hablando a sí mismo. Como mandando al alma a alabar a Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Como hablamos la semana pasada, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo y esa lucha que tenemos dentro de nosotros para amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma. A veces la mente tiene que decir al alma, alaba a Jehová. Así que definitivamente una parte muy importante. Mecho, ¿voy a decir algo sobre estos versículos o otra cosa? Bueno, sí que me identifico mucho con su versículo. Porque Ok. a veces cuando uno está atribulado, como que eso es lo que está en la mente de uno. Y yo me identifico mucho con esto, porque yo misma, en un sentido, no directamente así como lo dice, pero que tengo que obligar a mi espíritu a que alabe a Dios, no importa mucho. Hacen tener que cogerse por el cuello. Ya, y decir, vamos, como los muñequitos. muy bien. David, y algo más ahí, en el mismo versículo 2, la segunda parte, dice, Sí. no olvide ninguno de sus beneficios. Cuando estamos en queja, olvidamos los beneficios que Dios nos ha dado, que son las bendiciones. Desde que no tenemos algo o no que tenemos lo que realmente queremos, olvidamos los beneficios que ya hemos tenido. Eso es así. Yo no sé qué tanto, por ejemplo, los salmos llevan una consecuencia. No sé qué tanto va uno escrito después del otro por la numeración, no sé. No está Pero- tanto en orden, Pero después de leer el 102, ajá. tú lees el 103, sobre todo esos versículos, tú dices, oh, espérate, porque el 102 suena a una persona que está viendo las cosas feas, las cosas malas, viendo que está abandonado, que está solitario, que Dios no le escucha, que Dios no... Pero sin embargo aquí viene y te dice, hey, no olvide ninguno de sus beneficios. Ajá. Él es el que hace esto, él es que, o sea, que hay una persona que reconoce quién es Dios realmente y qué hace Dios en nuestra vida y por qué hay que no olvidarse de los beneficios de las bendiciones que recibimos diariamente. Así mismo. Un pequeño ejemplo de eso. Estamos sentados en el carro y tratando de llegar a un sitio que hay un tapón. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos tristes. Pero un momento. Número uno. Si no tuviera carro, no tendría tapón. Así que tengo el beneficio de tener un carro. Tengo aire acondicionado.
Voy de vacaciones, ¿verdad? Tengo un trabajo suficientemente bueno para poder ir de vacaciones. Y de ahí para abajo, Los sentidos. el problemita que tengo de tapón es porque tengo tantos beneficios. O sea, que ¿por qué me voy a quejar? En vez de quejarme que estoy en un tapón, gracias a Dios, que estoy en un carro con aire acondicionado, lleno de vacaciones, tengo un día libre y también tengo tiempo para orar hasta con los ojos cerrados, el tapón es muy mal. Así que no olvides ninguno de sus beneficios. Esos son beneficios físicos. Y más todavía si pensamos en los beneficios espirituales. Que tengo salvación, que tengo esperanza, que tengo el gozo del Espíritu, que el Espíritu Santo está conmigo, que tengo hermanos en Cristo, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, Doris iba a decir algo del El mismo versículo capítulo. 8. Ajá. Ahí mismo. Okay. Dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a Dios que Él es lento para la ira, porque con todo lo que le hacemos, no, si nos la cobrara cada uno, no tuviéramos por aquí, y entonces es grande en misericordia. Eso es así. Y cuando queremos venganza, cuando la gente mala nos hace cosas, queremos que Dios aplica su castigo, su ira rápidamente. De hecho, hay salmos que hablan así. Pero cuando yo he pecado, yo entonces quiero que sea lento para la ira. Y le doy gracias porque grande misericordia. Muchas veces eso es lo que la misma Biblia dice, que Cristo ha tardado en venir. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y incluso yo diría que bajo el antiguo pacto también, ¿por qué pasaron tantos años antes de venir el Cristo? Hay varias razones, pero una fue que tuvo mucha misericordia con los israelitas, hasta por fin tuvo que mandarlos a esclavitud, mejor dicho, en cautiverio. Y luego estaban preparados para venir a Cristo. Muy bien. Dios es fuego consumidor, pero gracias a Él. No siempre. En Ananías y Zafira, eso fue enseguida. Porque Dios puede hacerlo y si lo hace es justo. Pero su misericordia es más grande que su justicia. Gracias a Él. Muy bien. Otro comentario de los Salmos, de Romanos o de 1 Corintios 1. Víctor. Adelante, Víctor. Recordemos siempre que uno puede comprar el panteón, dejar la funeraria paga, pero si él no rescata del hoyo tu vida, perdiste. No, perdón, no entendí bien. Dime otra vez, perdone. Que aquí en la tierra nosotros podemos comprar un panteón bello y hermoso, podemos dejar la funeraria paga, pero si él no rescata del hoyo mi vida, entonces me va a pasar como el rico, ¿verdad? Que Lázaro fue rescatado del hoyo, pero el rico no fue rescatado. Muy bien, sí, definitivamente, gracias. Y desgraciadamente muchas personas siguen a Dios por los beneficios en esta tierra. Hasta la última canción que cantamos, si uno lo malinterpreta, o yo no sé cuál fue la intención de Postal Medina, te aseguro que te irá muy bien. Bueno, quizás en esta tierra no. En el futuro no va a ir bien. Te irá muy bien a largo plazo. No sé qué tenía en la mente cuando escribió la canción. Cuando yo lo canto, yo estoy pensando en el futuro. En esta vida, sí, muchas cosas, las cosas no salen mejor.
pero no es una garantía. Ya. No puede pasar como Esteban, como Job, como Jeremías, como Jesús mismo, como Pablo, y de ahí para abajo una lista larga. Pero al final le va a ir, Pero le va a ir. al final, sí. La canción no dice al final, pero yo lo pongo en mi mente cuando lo canto. Te aseguro que te irá muy bien al final. Mientras tanto, a veces sí, a veces no, pero al fin y al cabo. Pero desgraciadamente las iglesias están llenas de gente buscando beneficio en esta tierra. Eso es, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. ¿Cómo es que tú puedes usar los principios bíblicos a tu ventaja en esta tierra? Hasta para hacer mejor negocio, para ser más rico, para tener más salud. Gente que se concentra mucho en lo que uno come, etcétera. Que si uno hace como dice la Biblia, va a tener mejor salud, va a tener... Bueno, algunas de esas cosas son ciertas hasta cierto punto, pero eso es secundario. No es la meta. La meta es ser fiel hasta la muerte y aún en medio de la tentación, en medio de la persecución. Muy bien. Otro comentario. Salmo 100, también. Salmo 100. Eso es otro famoso, ¿verdad? Un salmo corto. En inglés, en el King James, la gente que no puede cantar bien lo usan porque dicen make a joyful noise unto the Lord. Y no es que cantar bien, se puede hacer un ruido, pero eso es una mala interpretación. ¿Quiere leerlo? El salmo completo, 1 al 5. Cantar alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Bendiga Jehová con alegría, bendiga tu presencia, ponme los hijos. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Los suyos son buenos y buenos. Su puerta con acción de gracia, con sus sabios con alabanza, en la calle del deseo su nombre. Que Jehová es bueno para siempre es misericordia. Bien. Tiene versículo 1, yo meditaba hoy, yo no iba a mi culto, porque me dio mucho de espalda y me corté, y después me cambiaron y me voy a la iglesia. Porque uno a veces se queda y está de buena casa. Cantar, a Dios, y estamos perturbados. Dice el versículo, servir a Jehová con alegría, vendría antes su presencia, con regocijo, con alegría, ¿verdad? Y el Señor nos puede ayudar más. Más nos ayudamos de Dios de Dios a él, porque tiene misericordia grande. Así que, dice que me conoce que no va a Dios, y él no hizo y no nosotros mismos. Muy bien. Y hay muchas canciones también que se han sacado de este salmo. Bueno, todos los salmos son canciones. Y algunos pues le han puesto melodías modernas, como no tenemos las melodías que cantaba David y los hijos de Asaf, etcétera, pero se han hecho muchas canciones basadas en estas canciones. El libro del himnario de los judíos, el libro de los salmos. Muy bien. Aclamen con júbilo al Señor. Cánticos de júbilo. No todos los cánticos tienen que ser con tristeza. Muy bien. Brincando unos que son importantes, pero quiero mencionar el 112. 112. Y están todos los versículos hasta el 8, vamos a decir así. Bueno, son 10 en total. Muy bueno los 10. ¿Leerlo o quiere comentarlo? Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleite en sus mandamientos. O sea, hay una persona que teme al Señor, que se deleite en sus mandamientos. Entonces, poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos serán benditas. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre.
Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. Entonces, el que me gusta el 7. No temerá recibir malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme y confiado en el Señor. Vivimos en un mundo ahora mismo donde hay muchas malas noticias, en donde muchas veces nosotros mismos nos asustamos de que por ahí hay un ciclón que se llama Hillary que está acabando, que se llama AN38, que, oye, claro, que te tiene que asustar que hay un virus, te tiene que asustar que hay una enfermedad, te tiene que asustar que hay esto. ¿Por qué? Porque el número 1 dice que bienaventurado el hombre que teme al Señor, porque si tememos al Señor y tenemos nuestra confianza en que de aquí estamos de paso nada más, y que nuestra vida que tenemos que preocuparnos, la vida espiritual, la vida venidera, la vida futura, pues mira, puede venir hasta San Garalampio, pero estamos seguros en el Señor, estamos confiados en Él, como decía Pablo. O sea, óyeme, las aflicciones, cualquier cosa que pase en ese tiempo, yo no me importa, porque todo es basura, porque ya por lo que yo me preocupo es por la vida futura. Entonces aquí dice, no temerás recibir malas noticias, y yo lo veo, y yo no estoy pensando en Pedro, María, José, yo estoy pensando en el hermano cuando veo eso, y lo miro, porque a veces yo mismo me preocupo, óyeme, ay, que están sacando gente de... preocúpate por otra cosa. Muy bien, y interesante en esta versión. ¿Qué quiere decir cuando una palabra está en lo que llamamos letras itálicas o cursivas? En esa versión, quizá es la traducción, no sé. O sea, las palabras que están así en muchas versiones es que la palabra no está en el original, lo pusieron los traductores para poder entender mejor lo que está diciendo, pero se podría leer, no temerá recibir mala noticia, porque el que es justo no va a recibir mala noticia. Pero yo creo que más como dice, no temerá mala noticia. No que no va a temer recibirlo, sino sabiendo que viene. Dice, no temerá mala noticia. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencido a su adversario. O sea que a veces es la ansiedad. Una preocupación excesiva ¿De qué? de lo que tú no estás seguro. Del pasado, presente y futuro. Del futuro, de lo que puede pasar. De lo que va a pasar, lo que puede pasar. Dice en el Nuevo Testamento, por nada estéis afanosos, sino sean dadas sus peticiones a Dios. O sea que recibir mala noticia no es solamente de los medios, sino que fuiste al doctor, te dieron una prueba de algo, y entonces a veces nos ponemos ansiosos. Yo espero que no sea nada malo, esto, lo otro. Tengo una noticia. Algún día recibiremos noticia de que vamos a morir de algo. O sencillamente vamos a morir sin esa noticia. Pero como quiera vamos a morir. Porque cuando llegue esa noticia de la cosa que nos va a matar, nos ponemos ansiosos? Si confiamos en Dios, eso va a venir. ¿Quién cree que va a estar aquí de aquí a 100 años? Levanta la mano. Bueno, de aquí a 100 años, tengo 143, son mucho. Son poquito, ¿verdad? Así que ese día viene. ¿Por qué tememos tanto morir si es una de las pocas cosas seguras en esta vida? Dicen los expuestos y la muerte, sí, única cosa segura. Pero
Sí, ese versículo es muy importante. Yo creo que la mala noticia que tenemos que preocuparnos cuando nos digan apartado de mí ese orden. Eso sí, Mala noticia que eso debemos que tenemos que tener cuidado. temer a Dios. Como tú dices, comienza aquí, temer a Dios y no da mala noticia de esa vida. Eso es muy importante. No estoy diciendo que esto es fácil. Somos seres humanos. No nos gusta las malas noticias, no nos gusta enfermedades y cosas, pero en verdad tenemos que confiar en Dios. Tenemos que prepararnos porque ese día viene. David, una pregunta ahí, yo sé que usted va a hacer, por conocimiento de causa me va a responder. ¿Es mala noticia que el doctor le diga que uno tiene algo malo? ¿Sí? ¿O es buena noticia que usted lo sepa? Porque si no lo sabe, Es mala noticia que lo diga, es peor noticia si no te lo dice. O sea, porque si te dice lo que tienes, tienes la oportunidad de hacer algo, de prepararte, lo que sea, es mejor. A veces creemos, no se le puede decir a esta persona estas cosas, va a dar un infarto. Entonces va a dar un infarto si no es cristiano. yo tenía que en mi familia que no le gusta ver al médico para que no digan que tiene cosas malas. No demos la verdad, no será libres. O sea, claro que hay que decirlo con paciencia, con calma y claro, entender las emociones de los seres humanos, pero esconder de una persona lo que tiene o lo que tiene otra persona en la familia, no creo que conviene. Porque es mejor saber lo que hay para prepararse. Tarde o temprano lo vas a ver. Lo va a hacer como quiera. No le diga, ella tiene corazón débil, no le diga que su esposo tiene cáncer, porque le va a dar un infarto. Y cuando muere el hombre de cáncer, ella no sabía. Eso no lo va a afectar. Tengo una mala noticia. Vale, Ángel me acaba de escribir ahora que dio positivo a COVID. es positivo a COVID. Así que ayer vamos juntos. Sí. También, pero tengo buena noticia. Que las nuevas normas para COVID es que si tú estabas junto con una persona que tenía COVID, entonces tenías que aislarse de esa persona, tenías que aislarse de otra persona. La nueva cosa es si tú no tienes síntomas, no tienes que aislarse, aunque estaba junto con él. Eso es la buena noticia. O sea que nos quedamos. Nosotros fuimos al campamento para ver el bautismo de nuestra nieta y resulta, yo he escuchado diferentes nombres, no sé si eran 5 o 20, pero por lo menos 5 personas le dieron COVID allá, incluyendo mi yerno, y yo le di un abrazo, y hoy en día no es tan peligroso como era antes. En los días de antes, diciéndose, mira, váyanse, cerramos aquí, vamos todos para la casa, pero ya no hay que hacer eso. Gracias a Dios que No le dije yo como 10 veces. Yo no le Bueno. no me va a dar nada. si empiezan a hacer síntomas, empiezas a tener síntomas, pues te cuida, pero O se hacen las pruebas. casi todos los que estamos aquí estuvimos juntos con él ayer. Y realmente no llega así que uno infectado, ¿no? Llega así. Pues sí. Así que la buena noticia es que no es tan malo como antes. Que te mejore pronto, Ángel. No tienes que pedir perdón. No es por culpa tuya. Muy bien. Bueno, pues como vamos a seguir en lo espiritual, no en el COVID, Amén. vámonos para Romanos. Yo tengo un par de versículos. Si nadie Very good, very más good, tiene very good. nada, Very good. Okay. Romanos ¿qué? pues tengo varios. Romanos 12, el 1 y el 2. 12, 1 y 2. Ok. Esto comienza, como dijimos, la parte práctica de Romanos, después de muchas doctrinas muy importantes, que son las bases. De hecho, ¿con cuáles dos palabras comienza aquí? Por tanto, Por tanto, ¿qué tiene que ver
eso dice que tiene que ver con todo lo que vino antes. Capítulo 1 al 11, hablando de salvación a los judíos primeramente, después al griego, etcétera. Por tanto, pues sigue. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el punto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Recuerdo que las mujeres estudiamos el libro de Romanos, le sacamos mucha comida, y estábamos hablando de cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio, es cuando nosotras realmente nos sometemos a la palabra, y cuando nos hacemos un sacrificio vivo, muchas veces también es cuando dejamos de hacer muchas cosas, morimos a esos deseos que tenemos, para entonces dedicarnos a las cosas de Dios. Y la segunda parte, en el versículo 2, dice que no nos adaptemos a este mundo. Yo creo que ahí está más que la lucha, porque estamos cómodos en este mundo, aunque pensamos en lo espiritual, pero estamos aquí, queremos las cosas de aquí y nos gozamos con las cosas de aquí. Pero el Señor nos manda que transformemos nuestra mente, que nos renovemos, porque así vamos a ver a través de su palabra cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. O sea, si no nos ponemos lo espiritual, no vamos a saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Muy bien, muy bien. Y la palabra clave en este versículo, después de sacrificio vivo. Hay unos pensamientos en el mundo religioso que comenzaron principalmente al principio de la Edad Media, donde unos hombres comenzaron a pensar que el duro trato del cuerpo, separarse del mundo físicamente, vivir en un monasterio, etcétera, sería ser más espiritual, más cerca de Dios. Y muchas personas el día de hoy creen que ayunando mucho, quedándose despierto en una vigilia toda la noche, y hasta algunos caminar de rodillas, otros clavándose una cruz, que esos son los sacrificios, pero esos sacrificios muertos. Exactamente. Sacrificio doloroso. Sacrificio vivo es como hacía Pablo. Pablo le apedrearon, le metieron preso, sufrió naufragio, pero él no buscó esas cosas para sufrir, sino que fue el resultado de estar entregado a propagar el evangelio. Y al llevar el evangelio al mundo, sufría. Quizás algunos días quedaba sin comida porque estaba enseñando la Biblia. ¿Cuál es mejor? Un ayuno que yo voy a ayunar 40 días, que la gente tiene un mal concepto de ayuno. Dice, un ayuno de 40 días, no desayunar por 40 días. Eso no es un ayuno de 40 días. No desayunar. Pero vamos a ayunar 3 días. Por 3 días no comemos por la mañana, no desayunamos. Bueno, si tú lo comes hasta por la tarde, estás desayunando como quiera. Porque desayunar quiere decir dejar de ayunar. Dejarte de ayunar como quiera por la tarde. O sea, que tampoco estamos tratando de probar que yo puedo ayunar 3 días, 4 días, 10 días, 40 días. Eso no es la meta. Pero está bien ayunar, como hace la gente con un propósito, etcétera. Pero implica también, en la hora de servicio no he comido. Bueno, ¿cuál es más importante? ¿Cómo después? Estamos ayudando, visitando a una persona en hospital que está muy grave. Es la hora de comer. Bueno, ¿cuál tiene la prioridad? ¿Verdad? Y como ejemplos, como Pablo, dice que estaba en ayunos muchas veces, pero esos ayunos eran por su trabajo. Tú sabes que la gente muy dedicada a su trabajo en el mundo, a veces no comen. Personas como Edison, que hacía muchos inventos, tienen que decir, come, porque trabajaba horas y horas sin dormir, sin comer, porque estaba muy dedicado.
Y eso es el sacrificio vivo. Porque estamos trabajando tanto a favor del Señor que a veces no comemos, a veces perdemos el sueño, etcétera, pero es trabajando, sacrificio vivo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos dispuestos a sacrificar lo físico para cumplir los propósitos espirituales. Y déjame decir una cosa, la gente se sacrifica por bobería, para comprar el nuevo iPhone, hacen fila desde la noche anterior. Black Friday. Black Friday es un sacrificio. Yo hice un Black Friday una sola vez y no vuelvo a hacerlo. Sí, bueno, eso no vale la pena. O sea que, pero la gente se sacrifica por lo material, por estar en juego, un concierto, hacen filas por día, gastan un montón de dinero, están dispuestos a sacrificarse, pero La prédica dura mucho rato. me duele una uña, pues no voy a la iglesia hoy, porque eso sería un sacrificio demasiado grande. Eso es la mentalidad nuestra, ¿verdad? Así que sacrificio vivo. Se levanta por la madrugada para hacer un viaje en avión, pero para llegar a la iglesia al mediodía se los hace difícil. Bueno, otro versículo. Entonces, 7-9. 1 Corintios 1:14. Romanos que Romanos 14, 7-9 dice. 7-9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pero si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos, el Señor porque grito para el que murió de su cuerpo y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Muy bien. Y esto es en el contexto de qué? ¿Cuál es el contexto donde dice esto? Romanos 14. Del Señor somos vivos o muertos, como sea, necesitamos ese vida, esa pasión. Ok. Está hablando de las opiniones. Que uno juzga un día superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido en según su propio sentido. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, y da gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea que está hablando en cuanto a las opiniones en este capítulo, de que si tu opinión es no comer carne, no debes juzgar a los hermanos que comen. Si es de comer carne, no debo menospreciar a los que no comen. Porque hay muchos asuntos, no todo. Tú no puedes decir, bueno, no, yo creo que Jesús es Miguel el Arcángel. Ya eso es diferente, eso es lo que piensan los testigos de Jehová. Pues eso ya es diferente. Tú tienes opinión, pero es un error que no está creyendo lo que la Biblia enseña. Pero la opinión de que lo que uno come, lo que no come, si guarda un día, si no guarda un día, etcétera, son cosas que tenemos que estar convencidos nosotros mismos, porque al final del capítulo dice lo que no proviene de fe es pecado. Pero mientras tanto,
no estemos buscando los unos a los otros. Porque el que come lo hace para el Señor, el que no come para el Señor lo hace. Y así es que tengamos cuidado con buscarnos unos a otros. Atención. ¿Ok? Otra observación. Vamos a, si ustedes tienen algo, pueden interrumpir, pero mientras tanto voy para el Salmo 110. Este salmo lo citó Jesús, que cita en el libro de Hebreos. Dice el Señor a mi Señor, este salmo es de David. Voy a decir una cosa, estos títulos así sí son parte del original. Cuando dice un salmo de David, etcétera, son los títulos grandes que no lo son. En los salmos, déjame para aclarar eso, porque hay unos títulos que sí son parte y otros títulos que no. Déjame poner esto aquí. Okay. Por lo menos en esta versión se puede notar la diferencia. Este título no es parte del original. Siéntate a mi diestra, esto fue el hombre que hizo la traducción. Digo, bueno, para mí, trátame este tema. Estos son útiles para encontrar algo, pero no se debe prestar mucha atención para argumentar detalles, porque a veces se equivocan con los títulos. Esta parte, el Salmo de David, eso está en original, porque sabemos que es un Salmo de David. Y dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está hablando de quién? David. ¿Y cuál fue la pregunta de Jesús basado en este Salmo? ¿A quién fue que le dijeron eso? ¿A quién fue que le dijeron eso? Ajá. Y un poquito más específico. Porque los judíos entendían que David aquí está hablando de quién. El mismo. Siéntate. ¿El mismo? ¿En Jesús a Dios? Está hablando del Mesías. Eso es lo que ellos entendían. Y en parte, por lo que dice más abajo, tú eres sacerdote para siempre, según lo que se ve. Ahora, ellos sabían que está hablando de Cristo, pero dice el Señor a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? El Mesías, ¿verdad? A mí no es el Padre, porque dice siéntate a mi diestra. ¿Quién dice siéntate a mi diestra? El Señor, el Padre, dice al Señor de David, siéntate a mi diestra. O sea que es una prueba de que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está aquí, pero dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por el lado de tus pies. Entonces cita también en 1 Corintios 15. Ahora, la pregunta que hizo Jesús fue, si el Mesías es descendiente de David, ¿por qué David le dice al Mesías, su descendiente, mi Señor? Porque según la jerarquía y la costumbre, y hasta bíblicamente de los judíos, ¿quién era Señor de quién? ¿El Padre al Hijo o el Hijo al Padre? ¿O cómo era la cosa? ¿Cómo? El Padre sería Señor del Hijo. El Padre sería más grande, más alto. Pero aquí, David, hablando del Mesías, dice, mi Señor. ¿Y cómo es posible que sea su Señor si es su descendiente? Si es menor que él. Como los judíos eran hijos de Abraham.
pero consideraban a quién mayor. Abraham. Abraham era padre de ellos, aunque eran muchas generaciones antes. Así que si el Mesías viene de David, David sería mayor que el Mesías, completamente. Pero él mismo dijo el Señor a mi Señor. Cristo le pregunta y ellos no pueden contestar, pero nosotros sabemos por qué. Porque Jesús siempre ha existido, Eso me porque acuerda. Jesús es Dios y se hizo carne y se hizo hijo de David en la carne, pero sigue siendo el Señor de David, como sigue siendo el Señor de María. María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Y Jesús sigue siendo el Señor de María, de su madre también. Cuando Jesús le dijo, cuando tuvo la discusión con esos hombres que le estaban atacando, Ajá. cuando él le dijo que él estaba antes que Abraham fuese, ya yo era, él decía, Exactamente. es lo que yo Quería mataba. apedrear, Sí. sí. Porque yo entendía lo que significaba eso. Ujú. Y él estaba diciendo que él era Es que él siempre ha existido. Dios. Siempre Ellos existió. sabían que David, pero cuando el Mesías le subió a los cielos, ascendió. ¿Ah? Eso Hay es una cuando se cita que cum- dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga el suelo debajo de tus pies. Entonces hay una conclusión. ahí es donde se cumple eso. Ok, Se cumple no cuando Jesús viene a la tierra, no después que sino cuando asciende al cielo, entonces se sienta a la diestra de Dios Siéntate y a mi ahora mismo diestra. está reinando y reinará hasta el fin del mundo. Exactamente. ¿Muy bien? Y el peor enemigo, el mayor enemigo es el postre enemigo es la muerte. Exactamente. Él va a poner todo a los pies. Así mismo. Así que, y también este salmo, tenemos otra parte famosa que se cita, Esa es otra profecía. otra profecía. Después, en El el Señor cuarto ha habla jurado. de Jesús. Hola. ¿Cómo está? El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y definitivamente el libro de Hebreos habla de esto con mucho detalle. Pero ¿qué significado tiene? Si alguien me puede decir resumen de lo que significa la importancia de que Jesús cumple esta profecía cuando él llega a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Él me puede decir, no tenemos tiempo para leer todo eso en Hebreos. Yo le puedo decir un resumen de lo que significa eso. significa Que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. exactamente decir que Melquisedec no tenía principio de vida. ¿Ok? En Hebreos dice que Melquisedec no tenía principio de días, ni padre, ni madre, ni fin de días. ¿En qué sentido? En el sentido de Melquisedec, dice eso no porque Melquisedec sea, algunos dicen Cristo, eso era Cristo. No. Es que en la Biblia no habla de su padre y su madre. Él aparece de momento. ¿Cuándo aparece en la Biblia? En el Antiguo Testamento. No tiempo de Abraham. Cuando Abraham vino de la guerra para rescatar a Lot y a la rey de Sodoma, etcétera. Y entonces él dio el diezmo de todo. ¿Y qué significado tiene eso? Melquisedec era un sacerdote. Tiene un orden, o sea, una Ajá. ¿Cuál es el punto en el libro de Hebreos cuando se habla de este tema? Es más grande Él es más grande que quién. que lo de Leví, que lo Los sacerdotes según el orden de Leví. Y recuerden que los primeros sacerdotes, bienvenidos. Los primeros sacerdotes eran según el orden de Leví. Y más específicamente de Aarón. Y uno de los salmos que leímos hoy habla de Aarón y Moisés, son sacerdotes. Es interesante.
Y menciona Moisés, lo pensamos más como profeta, pero dice que era sacerdote también, era hermano de Aarón. Pero los sacerdotes eran descendientes de Aarón, de Leví. Y el punto, ¿cuál es el punto que se hace en el libro de Hebreos para probar que Jesús es mayor, usando esto del orden de Melquisedec? Sabemos que Jesús es el mayor sacerdote, Ajá. fue sacerdote, pero si lo relacionamos con eso que estaba mencionando antes, de que no tiene principio, ni fin, ni nada. Por parte. Sí. ¿Y qué más? Hay un detalle más específico que se habla en Hebreos. Eso es la primera parte de Hebreos. Pero lo que se habla en Hebreos es, y como digo, este estudio haría más tiempo para leer todo un versículo, pero para hacerlo rápido. Cuando Melquisedec aparece a Abraham, ¿qué hace Abraham? Le da el diezmo. ¿Y qué hace Melquisedec? ¿Cómo? Lo recibe y lo bendice. Muy bien. Sigue Víctor, explícanos esto. El punto es eterno. Lo que implica eso es que Melquisedec apareció de la nada y Cristo viene desde la eternidad. Entonces implica que no tiene principio de comienzo ni final de vida. Los sacerdotes morían, Cristo no muere. Había que estar cambiando al hombre, pero a Jesús no hay quien lo cambie porque es eterno. Esa es parte de parecerse a Melquisedec. Bien. Y otro detallito. ¿Quién dio diezmo a quién? Abraham dio el diezmo a Melquisedec. ¿Quién da el diezmo a quién? ¿El menor a mayor o mayor a menor? El menor al mayor. Menor a mayor. ¿Quién es mayor? ¿Melquisedec o Abraham? Melquisedec. Melquisedec es mayor porque Abraham le dio el diezmo. Y Melquisedec, ¿quién bendice? ¿El mayor a menor o el menor a mayor? El mayor bendice. El mayor. Melquisedec era mayor porque bendijo a Abraham y Abraham le dio el diezmo. Ahora, ¿de dónde viene Leví? De la tribu. ¿De dónde viene Leví? De Aarón. ¿De Aarón? ¿De dónde viene Aarón? De Abraham. Y usando lo que hablamos antes de que el padre es mayor, si Leví viene de Abraham, Leví es menor o era, como dice ahí, estaba en un sentido, estaba en su lomo, estaba ahí sin nacer, un nieto, bisnieto, ¿verdad? Sin nacer. Así que Melquisedec es mayor que Abraham, Abraham es mayor que Leví, así que Melquisedec es mayor que Leví. Los sacerdotes, siendo descendientes de Leví, según el orden de Leví, es un sacerdocio menor que el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y uso este argumento para que los judíos vean, aunque ellos confiaban mucho en el sacerdocio de Leví, que mira, la misma escritura que ustedes creen, que ustedes estudian, enseña que hay un sacerdocio mayor que el sacerdocio de Leví. No hay que ir más allá del Antiguo Testamento para ver eso. Y Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, que fue profetizado en el Salmo 110. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. ¿Según cuál orden? Correcto. No dice según ningún orden. David, hay un punto también ahí. ¿Cómo es? Me gustaría presentarte un punto también. Ok. Que ahora mismo donde ustedes están es la iglesia. Ajá. Eso se puede considerar el lugar santo. Pero Jesús, aunque está presente, está en el lugar santísimo. Exactamente. Donde no podía entrar el sumo sacerdote. Ahora, nosotros tenemos la esperanza de entrar al lugar santísimo para estar con Jesús. Claro, claro. Pero con cuerpo nuevo y todo eso. Muy bien, eso es correcto. O sea que nosotros somos sacerdotes, pero Jesús es el sumo sacerdote. Pero no somos sacerdotes ni según el orden de Leví,
ni según el orden de Melquisedec. Un detallito para que sepan, cuando vienen esas dos personas que antes andaban en bicicleta y siempre tienen corbata, ahora no sé cómo andan ahora. Es muy bueno ver. Los mongoles. Y dicen primeramente que son ancianos, que tienen 19, 20 años. Y dicen que son ancianos, son elders. También dicen que ellos son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y eso es blasfemia. Eso es blasfemia porque hay uno solo que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y aunque sí somos sacerdotes, no según el orden de Melquisedec. Porque sí tenemos principio de días, sí tenemos fin de días. Y Él nos declaró sacerdotes, como dice Víctor, trabajando en el lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? ¿Qué había en el lugar santo? El candelabro, la mesa de pan de proposición y la vaca estaba afuera. Y entonces adentro también estaba el altar de incienso. Y nosotros pues participamos en esas cosas, como dicen Hechos 2:42. Se dedicaban continuamente, ¿quiénes? Los primeros cristianos, que son sacerdotes, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué representa el candelabro? La lámpara es a mi pies tu palabra. La palabra. Enseñanza de los apóstoles. El partimiento del pan. La cena. En el lugar santo en la iglesia tenemos la cena. La oración, ¿qué representa el altar de incienso según el libro de Apocalipsis? Las oraciones, porque estaban al lado del lugar santísimo, el humo salía del lugar santo hacia el lugar santísimo, representa según el libro de Apocalipsis las oraciones de los santos y la comunión unos con otros, que estamos juntos, unidos dentro de lo que es el lugar santo como sacerdotes, y estos elementos son importantísimos. Tan importante que se hizo una sombra de lo que es el lugar santo, como mencionó Víctor, en la iglesia. Así que, hermanos, no dejemos de orar. Y esta oración en el lugar santo no es tu oración en tu casa, es orar como iglesia unidos juntos, porque está dentro del lugar santo. Partimiento del pan, ¿dónde? ¿En tu casa? No, juntos, unidos. La Biblia, está bien, estudia la Biblia en tu casa, pero está hablando de enseñanza de los apóstoles unidos, cuando las veces se reunían, según 1 Corintios 14, era para edificación, para la enseñanza de la palabra de Dios. Y la prueba es que todo esto es unido, ¿por qué? La comunión, en la comunión unos con otros, unidos en lugar santo, orar juntos, tomar la cena juntos y estudiar la Biblia juntos, hermanos. No podemos menospreciar ninguna de estos detalles, porque esto es parte del plan eterno de Dios para su iglesia, que Él quiere que tenga un pueblo que haga estas cosas como sacerdotes. Y como sacerdote también, el sacerdote hacía el sacrificio, como volviendo a Romanos 12, ¿qué clase de sacrificio hacemos? Sacrificio vivo. Muy bien. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tú eres grande, tú eres santo. Gracias que tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, a Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza que tenemos en el libro de los Salmos y en el libro de Romanos. Ayúdanos, Señor, a no temer la mala noticia, sino temerte a ti. Prepararnos para ese día de juicio que viene seguro. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en tu iglesia como sacerdotes, como tú quieres, Señor. No según nuestro deseo, sino lo que es tu voluntad para la gloria tuya. Esto pedimos en el nombre de Jesús, también dándote gracias por la comida que vamos a participar. En el nombre de Jesús. Amén.